Bueno, claro, definitivamente, ¿verdad? Tenemos siempre que ubicar todo dentro de la misión de Cristo. O sea, ¿cuál es la misión de Cristo? La propagación del Evangelio. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Alfa y el Omega, el plan de Dios es salvar al mayor número de seres humanos posibles mediante el sacrificio, la muerte y resurrección del Hijo de Dios, de Jesucristo. Entonces, cuando nos ubicamos dentro de esta centralidad teológica que abarca la sociedad, la filosofía y todas las demás disciplinas académicas, podemos entender claramente el por qué permitió Dios que no mataran a Trump. Porque, como tú lo acabas de decir, no hay la menor duda que fue una intervención divina, esto no es coincidencia, y todo está relacionado con la dimensión espiritual. Entonces, si Dios interviene y a 1 milímetro de distancia de su cerebro, la bala pasa y nada más le corta algún orificio de su oreja, ¿cuál es el propósito de Dios detrás? Porque no vamos a olvidarnos de, bueno, le salvó la vida y todo, ¿no? Pero es un síntoma el intento de asesinato en contra de este expresidente que nos revela algunas de los síntomas de un mundo en decadencia, Jonás. Yo quisiera mencionar 4 de ellos rápidamente, porque esto es lo que debe abarcar también lo que vamos a desarrollar más adelante sobre la importancia de las profecías bíblicas. En primer lugar, lo que podemos percibir de inmediato es la corrupción y la maldad tan grande a la que han llegado los gobiernos. Independientemente de quién fue el autor de este intento de asesinato, vemos claramente que Dios anunció a través del Evangelio de Mateo que los últimos tiempos que estamos viviendo, aunque actualmente, no cabe duda, serían como los tiempos de Noé. Y vemos en Génesis 6, 11 y 12, y se corrompió la tierra delante de Jehová y estaba llena de violencia, se corrompió la tierra. Esta palabra, corromper, que es la palabra shahat en el hebreo, shahat significa una corrupción de carácter moral. Y miró Dios la tierra, versículo 12, y estaba corrompida otra vez shahat, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y es interesante que aquí la palabra, en el versículo 11, violencia, es la palabra de Hamás, el grupo terrorista que el 7 de octubre del año pasado intentó atacar a la nación de Israel, Hamás. O sea, vemos de qué forma la palabra violencia y la palabra corrupción moral están íntimamente relacionadas, asociadas en la Biblia. Entonces, esto nos muestra, ¿verdad?, en segundo lugar, la caída política y económica y moral de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta nación, desde 1945, que ganó la Segunda Guerra Mundial, fue elegida por las Naciones Unidas, por el grupo de Congreso de Bretton Woods, para que el dólar fuera el modelo de reserva de la moneda para comprar los petrodólares. Y desde 1945, Dios levantó a Estados Unidos, como levantó a Israel, repito, porque hay una misión divina que es el dar a conocer al ser humano quién es Dios y a Jesucristo a quien Él envió. Cristo vino al mundo a dar a conocer al Padre, porque nadie puede conocer al Padre si no es a través del Hijo. Entonces, en todo está el propósito y la misión de Cristo. Dios escoge a esta nación para que se convierta en la nación número 1 en propagar el Evangelio. Desde 1945 hasta casi el siglo XXI en que nos encontramos, la nación que más misioneros, que más Biblias, que más traducciones ha hecho, que más películas, que más iglesias ha construido, ha sido los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces comenzamos a percibir ya desde este punto de vista el propósito de Dios. Sin embargo, entramos al siglo XXI y los últimos gobiernos de esta grandísima nación que también se convirtió en la fuente del exilio de miles de chinos, de italianos, de sirios, de iraquíes, de asiáticos que han buscado una nación donde puedan vivir en paz, lo que le llaman el sueño americano. En latinoamericanos, todo el mundo ha querido venirse a Estados Unidos de Norteamérica, no a Rusia, no a Cuba, no a Nicaragua, no a Venezuela, etcétera, no a Corea del Norte, desde luego, etcétera, etcétera. Y la pregunta es ¿por qué? Porque esta nación se levantó como un artífice de Dios, ¿verdad? Como un bastión de la libertad, de la democracia,
Y pues fue una nación incomparable, principalmente en divulgar y difundir el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, ¿verdad? Desde la administración de Obama y del presidente Biden, esta nación comenzó con una corrupción impresionante moral. Cosa que el área moral al mundo no le interesa tanto. Nos interesa la economía, el clima, nos interesa la política, el militar. Y el área moral es el centro de los mandamientos, de los códigos de conducta y de la ética que Dios nos ha dejado para salvaguardar el fundamento más grande, que es la familia. Entonces vemos al presidente Obama y vemos al presidente Biden que se convierten en hombres que comienzan a atacar completamente todo el matrimonio, el diseño de Dios de la familia, el género, y esto comenzó a verse de una forma más clara desde el año 2020, hace 4 años, desde la famosa pandemia. Era un ataque frontal, directo, el hombre no es hombre, la mujer no es mujer, los transgéneros ahorita, el gobernador Owen de California, hace una semana, acaba de sacar un artículo para que estén enterados todos, donde esto ya es público desde luego, de que los papás no pueden obtener información de las escuelas si el hijo es transgénero o tiene tendencias homosexuales o lesbianas. Le prohíbe a las escuelas el gobernador de California que esta información no se la den a sus padres. Entonces vemos cómo esta nación, desde el presidente Biden, se ha corrompido, ¿verdad? Han comenzado a autorizar ya las operaciones quirúrgicas de niños, de jóvenes, para cambiarles el sexo. Dice el Salmo 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bueno, por eso fueron tantas bendiciones, tanto a Israel como a Estados Unidos, porque después de Israel, Estados Unidos ha sido la nación más bendecida inequívocamente que Dios ha tratado en los últimos 75 años aproximadamente. Dice Proverbios 14:34, porque el pecado es oprobio a las naciones. Entonces, todos estos puntos que Dios trata son basados alrededor de la moral de la familia, de nuestra vida individual, de cómo usamos el sexo, etcétera, etcétera. En tercer lugar, considero un síntoma de decadencia espiritual por la imposición tan grande de la maldad de la agenda global, mediante el ataque, repito, directo de los gobiernos. La agenda moral, la agenda global ha usado como protocolos a la Organización Mundial de la Salud y a las Naciones Unidas, a los gobiernos. Y hemos visto de qué forma los gobiernos han sido desprovistos ya de su soberanía nacional. Entonces la agenda global ha atacado de una forma frontal y directa en todos los gobiernos del continente americano, el gobierno europeo, el continente africano, que se han defendido un poco más, y los asiáticos también, que se han defendido, pero todo el ataque es contra la familia, contra la Biblia, contra el cristianismo, contra las reglas y los códigos de conducta y de ética que Dios nos ha dejado, como lo expuso y lo propagó el Foro Económico Mundial con el antiguo Klaus Schwab, que acaba ya de renunciar, y ya se quedó otro peor que él, Yehu Noah Harari, que está diciendo que Cristo no existió, que la inteligencia artificial va a formar una nueva Biblia, que no hay leyes, que no hay matrimonio, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues el grande antisemitismo contra Israel, que hemos visto desde el año pasado, donde Estados Unidos también fue colocada por Dios para proteger a la nación de Israel, porque desde el 45 a nuestros días, hace 75 años que Estados Unidos ha sido usado por Dios para defender a la nación de Israel, cosa que ya ha menguado y se ha debilitado. Entonces, este intento de asesinato del presidente Trump nos habla de todo esto. Hay una corrupción impresionante en los gobiernos, donde este país, Estados Unidos, como el campeón de la democracia también por 75 años, su democracia está completamente en los suelos, donde vemos que han llegado a perseguir a este hombre. Su casa ahí en Florida la rodearon 50 agentes, por el amor de Dios. 50 agentes son enviados por el presidente Biden a la casa de Trump, dizque para confiscarle algunos documentos, y llegaron los del FBI con la orden de usar, escuchemos esto, la fuerza letal. O sea que si alguien en la casa de Trump, escuchemos esto, se oponía, podían usar la fuerza, inclusive las armas. O sea, esto jamás se había visto, donde ya se ve, ¿verdad? Y se puede vislumbrar un odio impresionante de maldad por terminar con este hombre. Y finalmente,
¿por qué Trump? ¿Por qué ese odio a esta persona? ¿Por qué ese odio a todos los presidentes que ahorita se levantan, como Bukele en El Salvador, Milei en Argentina, el presidente de Hungría, etcétera, etcétera? ¿Por qué es este odio? Porque son los pocos líderes que se están oponiendo a la agenda global, a todo este desarrollo que se viene contra la familia, y ellos no van a permitir que nadie se intervenga. Y si en Estados Unidos fue Trump, lo acabamos de ver y lo hemos repetido muchas veces, van a terminar queriendo eliminarlo, y el primer intento ya se percibió. Ok, yo sí creo, todo lo que usted está diciendo, ¿verdad? Lo creo así. Hay una aberración en la sociedad, hay una decadencia total, nos hemos apartado de los principios del Señor, eso está claro. La protección de Dios vino sobre la vida de Trump, no hay duda. Mi pregunta iría más allá. Entonces, como es el deseo de Dios, que sabemos que es el deseo de Dios, que su palabra se cumpla, ojalá los gobernantes fueran temerosos de Dios, viviríamos quieta y reposadamente, y todos los pasajes que conocemos, ¿verdad? Ese es un deseo claro de Dios. ¿Será que Dios, entonces, pues yo sí creo que lo protegió, pero lo protegió como protege a cualquiera, ¿verdad? De muchas circunstancias en su propia vida. Ahora, iría más allá la protección de Dios, porque Dios quiere que quede Trump en los Estados Unidos, ahí donde se me hace un sancocho a mí, ¿verdad? Porque si su protección era precisamente porque ahí está mi hijo y lo quieren matar y lo voy a proteger. Perfecto. Pero ya llevarlo al nivel de que es porque Dios lo quiere a él de presidente en lugar de una reelección de Biden, que no sabemos si Biden va a ser el candidato, demócrata, y ahí está el sobrino de Kennedy también, uno de los Kennedy, que está abajo, está como con 10%, pero podría subir en las encuestas también. ¿Se mete ya Dios a ese nivel? O al igual que el libre albedrío está en mi vida, estará el libre albedrío también de una nación? ¿Respetará Dios lo que la mayoría del colegio electoral decida en los Estados Unidos? ¿O va a intervenir para que cambiar los resultados o que haya chanchullo, no sé, a favor del que él quiere que gane, o cómo sería? Bueno, en primer lugar, no hay duda que esto ha sido la respuesta a las oraciones de millones de cristianos en el mundo. ¿Por qué? Porque, repito, esta nación, Estados Unidos, se está sumergiendo en el lodo totalmente. Dice la Biblia que Dios rescató al justo Lot, dice 2 de Pedro, que estaba llorando, ¿verdad? Casi, Señor, la maldad de Sodoma y Gomorra es demasiado. Dios intervino y le avisó a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Le avisó a Noé, voy a destruir a toda carne del diluvio, porque la maldad ha llegado al límite, la gota de agua ha sido derramada ya del vaso. Entonces, no cabe duda en primer lugar que esto ha sido la respuesta a oraciones de millones de personas que estamos clamando a Dios, estamos gritándole a Dios, intercediendo con ruego, con súplica, muchos con ayuno, etcétera, etcétera. Señor, cambia este gobierno. Señor, danos, aviva tu obra, como dice Habacuc, en estos tiempos que estamos viviendo. Oh Dios, haz algo. Entonces Dios es lógico, ¿verdad?, que interviene, porque interviene a través de la oración, y de alguna forma en su plan divino, en su plan soberano, ha permitido que sobreviva Trump. No cabe duda, para que sea elegido presidente, no sabemos por cuánto tiempo, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que Estados Unidos, si va a cambiar algo, tiene que ser cambiado con el gobierno, porque los líderes son los que influyen, los que tienen más grande influencia sobre el pueblo. Entonces Dios tiene que comenzar con los líderes. O sea, claro que Dios salva a cualquier persona, pero los líderes tienen un especial objeto de protección, porque al mismo tiempo los líderes, dice la Biblia en Daniel 10, son el objeto del ataque de los principados satánicos. El principado de Babilonia, de Grecia, los medos persas, de Roma, lo vemos en Daniel 2, cómo eran el objeto de los principados satánicos, y cómo cuando Daniel comenzó a orar, Padre, ya Israel te olvidaste de las promesas de Abraham, Isaac y Jacob, ya vienen de Babilonia, ya se va a acabar la cautividad babilónica, ¿qué pasa con Israel? ¿Qué hace Dios? Ante la oración de Daniel, manda un ángel a Gabriel. ¿Y qué pasa en el mundo espiritual? Que interviene un principado satánico para impedir que llegara la respuesta de Dios a Daniel. Entonces todo esto nos habla de que hay una guerra espiritual cósmica a nuestro alrededor, y que la oración
hace cambiar las cosas como no nos podemos imaginar. Esas 3 semanas que Daniel estuvo de rodillas, se desató una guerra espiritual en el cielo. Entonces, así ahorita en el siglo XXI, los cristianos tenemos que adquirir una conciencia mucho, mucho más grande de la importancia de la guerra espiritual. Hace poco tu esposa Juanita mandó un artículo precioso acerca de interceder, ¿verdad? De la forma como el mundo se está llevando a cabo, de cómo las iglesias y líderes, ¿verdad? Tenemos que orar por ellos, porque estamos al frente de la línea de batalla. Entonces tenemos que unirnos ahora sí como pueblo, ya que tú eres pentecostal y tú eres preterista y pues no estoy de acuerdo con tu elección dispensacionalista. Creo que todas estas doctrinas que no son esenciales para la salvación no deben impedirnos a nosotros, ya como cristianos, unirnos todos en oración. Unirnos, respetarnos, poder trabajar de la mano juntos, ya no pelearnos tanto por cosas teológicas, aunque claro que estamos puestos para defender la verdad, mientras no sean herejías, que atacando las doctrinas esenciales de la Biblia, pero mientras tanto tenemos que pensar en esto. La oración de Cristo en Juan 17, Padre, yo te pido que sean uno como ellos, como tú y yo somos uno, para que yo esté en ellos, tú en mí y ellos en mí. Esta oración de Cristo tiene que cumplirse y tenemos que ya buscar más la unidad entre nosotros como cuerpo de Cristo, porque va a ser nuestra unidad, en lugar de tanta política y tantas tonterías, va a ser nuestra unidad del cuerpo de Cristo la que va a hacer que corra el óleo, como dice el Salmo, por la barba de Aarón hasta sus pies, y el Espíritu Santo pueda ver como fue en Pentecostés, que se unieron todos para que pudiera haber esta unificación, un solo Cristo, una sola fe, un solo bautismo, como dice Efesios capítulo 4, y es a través de esta unión que Dios va a continuar respondiendo nuestras oraciones. Amén. Ok. Bueno, muy bien. Una sola pregunta. Excelente. Pero muy bueno. Decirles que, perdón, el viernes, hablando de la oración, va a haber en el espacio de Aquí Entre Nos, va a ser un programa especial de oración por las naciones, intercesión por las naciones, y viene un grupo de líderes aquí al estudio. Así es que próximo viernes en el programa de Aquí Entre Nos. Tenemos que orar. Muy importante, sí, justamente por lo que hablaba el pastor Alducin ahora. Y el tema de hoy, pastor Alducin, porque cuando se oye de todas estas cosas y noticias y como usted habla acerca de esta decadencia moral que hay en el mundo, pareciera como que pronto la gente puede decir y no hay esperanza, pero un documento que usted nos ha presentado el día de hoy, que como siempre lo decimos, ahí al pie de la pantalla está el número de teléfono más 1-469-781-1000, es la línea, el contacto de WhatsApp de enlace, para que usted pueda descargar el documento. Ahí en descargas, la primera opción que dice profecías bíblicas, usted lo tiene y va a obtener estas notas que el doctor Alducin va a compartir con nosotros el día de hoy, pastor Alducin. Entonces, la importancia de las profecías bíblicas, ¿por qué entonces toma tanta relevancia y es tan importante las profecías bíblicas en medio de todo lo que uno ve que pasa en el mundo, que pareciera de pronto no hay esperanza? Claro. Aquí recordamos inmediatamente las palabras del apóstol Pedro en su primera carta. Tenemos la palabra profética más segura. Sabemos que el 30% de la Biblia, repito, la tercera parte de los 66 libros que forman el compendio de las Sagradas Escrituras están dedicados a profecías. El 30% de la Biblia son profecías. Entonces, de ahí la importancia que tenemos que regresar otra vez a poner atención para que, conociendo las profecías, podemos distinguir, deducir, percibir que los eventos de acá, o esta guerra que acaba de pasar, o este ataque de Hamas, o este ataque a las Torres Gemelas, o el intento de asesinato a Trump, tenemos que poder tener la capacidad, la sabiduría, la inteligencia espiritual para discernir si estas cosas que están sucediendo tienen alguna relación con las Sagradas Escrituras, porque si no estamos sumergidos y profundizados en la palabra de Dios, sobre todo en el área escatológica, pues van a suceder cosas a nuestro alrededor que no van a tener la mínima importancia y que no nos van a motivar para orar, para buscar a Dios con todo el corazón. Entonces dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Más segura que cualquier otra cosa, cualquier visión, cualquier aparición, que un ángel se desaparezca y llega tras uno, cualquier cosa que vaya en contra de la palabra de Dios. La palabra profética es más segura porque se tienen que cumplir al 100% las profecías. Y entonces dice Pedro, a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra. Ahorita hay una sola luz. Hay
solo faro, nada más uno, no hay dos, no hay tres, hay uno solo que se llama la Biblia. Es la antorcha que ahorita debe de brillar en las tinieblas que están alrededor, cubriendo todas las órdenes sociales, políticos, ciencia, filósofos, etcétera, etcétera. Entonces, haríamos bien ahora, más que nunca, los cristianos, de pasar más tiempo en la Biblia, de orar más tiempo, de meditar la palabra, de memorizar las escrituras. No solamente ya dejemos de, ya tuve mi devocional, no, hay que meditarlas, memorizarla, para que podamos sumergirnos realmente en el mundo espiritual y el Espíritu Santo nos pueda decir, como decían los griegos, eureka, lo he encontrado. Ahora ya entendí Juan 14:6, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ya entendí esto, ya entendí el otro. Chispa que el Espíritu Santo prende en nuestro corazón es por el estudio diligente de la palabra. Entonces es importante que comprendamos eso. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos hoy más que nunca en estar atentos hasta que Cristo regrese y se manifieste el lucero de los corazones en nuestra vida. No podemos despegarnos de la palabra de Dios. Así que esta es la primera cosa que podemos mencionar de la importancia de las profecías bíblicas. Y bonito, Pastor Alducin, porque conforme usted también lo pone aquí en el documento, no sé, el salmista decía, 70 serán tus años, 80 tus más fuertes, y alguien podría pensar, bueno, esa es nuestra historia y se acabó, pero el enfoque eterno, que cuando uno ya visualiza la palabra de Dios y la historia, ¿verdad? Lo que Dios quiere hablarnos a través de las profecías, pues ya nos plantea un panorama diferente, ¿verdad? En cuanto a ese enfoque eterno que nos habla la palabra y sobre todo las profecías. Claro, abordando Romanos 8, el apóstol Pablo nos dice y nos explica claramente la condición en la que el mundo se encuentra, una condición que no va a mejorar. Es muy importante esto. Las condiciones del mundo, tal vez ahorita con Trump, en la misericordia de Dios, es una opinión personal, que Dios pueda concederle a Estados Unidos y al mundo también un respiro, ¿verdad? Temporal, no sé, 3, 4, 5 meses, que vuelva a levantarse la familia, los valores, que se vuelva a permitir más libertad a las iglesias, etcétera, etcétera, y que esta influencia norteamericana pueda influir en otras naciones, principalmente en el continente americano, donde tú y yo vivimos. Entonces, estas cosas no van a mejorar más que temporalmente. Va a haber avivamientos, claro, pero van a ser muy pequeños en ciudades, en algunas iglesias está ahorita avivándose cantidad de cristianos, pero hablar de un avivamiento mundial o global, ¿verdad? No existe en la Biblia. Esto es muy importante considerarlo. Dice Romanos 8, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo, y podemos apropiárnoslas ahorita, que estamos atravesando como cristianos, no son comparables con la gloria que nosotros se ha de manifestar. Estamos en un camino de sombras, de valle, de muerte, y en medio de estas confusión, presiones, enfermedades, cánceres, revoluciones, golpes de Estado, caída de las monedas, etcétera, etcétera, el mensaje de Cristo es, no tengan miedo. Aunque hay en valle de sombra y muerte, dijo David, Salmo 23, no tendré temor alguno. Otro salmo, ¿verdad? Aunque un ejército me rodeare, Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién he de temer? Entonces tenemos nosotros ahora más que nunca, a la luz de la condición de la que el mundo está viviendo, de llenarnos de la palabra y de la presencia de Dios. Porque dice el versículo 19, continúa Pablo diciendo, el anhelo ardiente de la creación es esperar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, cuando pecó Adán y Eva, pues los árboles no producían fruto malo, los leones no tenían ferocidad, no había veneno, las flores no producían espinas, las rosas, pero cuando el pecado entra al ser humano, algo extraordinario sucedió con la genética, que la genética alrededor de la creación se contaminó. Veamos de qué forma la maldad del ser humano, el pecado, afecta el medio ambiente que nosotros, del cual estamos rodeados. Entonces toda la creación fue infectada y toda la creación de alguna manera, dice Pablo, está clamando, aunque no lo sepamos, ¿verdad? Los animales sufren, los conejos lloran, lloran los perros, que se quejan los animales, las aves, etcétera, etcétera. Estamos bajo una maldición de pecado y están esperando la misma creación que nosotros nos manifestemos, porque la creación fue sujetada a la esclavitud de corrupción.
que la ley física de la entropía. Todos tienden a deteriorarse, todo se está echando a perder, todo se oxida, el sol está perdiendo millones de toneladas masa, nosotros celularmente estamos envejeciendo todos los días. Entonces, todo esto que está afectando la creación se llama físicamente la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía y bíblicamente la ley de la corrupción. Y esto no va a terminar, dice la Biblia, porque hasta que nosotros tenemos las primicias del Espíritu, esperando la redención de nuestro cuerpo. Tenemos ya los cristianos, en primer lugar, a la luz de la importancia de las profecías bíblicas, de proyectarnos hacia la eternidad. Ya nos vamos, santos de Dios, creyentes que me escuchan, que creemos en la persona de Cristo como el Salvador, como su sacrificio en la cruz, como el único antídoto para poder resolver el problema de la condenación eterna. Tenemos que ya recordar que somos peregrinos. Vamos de paso, no vemos el mundo ni las cosas que están en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todo va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Bueno, tenemos esa certeza, esa convicción, ¿verdad? Los que creemos, tenemos esta perspectiva de la eternidad, que no vamos a morir, sino que ya nosotros vamos a entrar a la eternidad. Esta nos debe motivar usted habla de la motivación que viene como consecuencia de este enfoque que tenemos. Exactamente. Y es importante esto, ¿verdad? Porque tenemos que volver otra vez a poner énfasis en lo que dice el libro de Hebreos capítulo 6. No es como comenzamos, sino como terminamos lo que realmente va a valer en el mundo venidero. O sea, hay muchos cristianos, misioneros, predicadores, pastores, etcétera, etcétera, directores de grandes organizaciones que han comenzado bien. Y algo pasó en sus vidas, a la mitad de sus vidas tal vez, que hizo que todo eso que habían logrado, alcanzado, las almas y el fruto y la gloria que Dios les dio, porque dice la Biblia, honra al que merece honra, Romanos 12, de repente una sola locura, como dice Salomón, echa a perder el perfume. Entonces tenemos que cuidarnos como cristianos de la vida de pureza que llevamos. Tenemos que luchar para presentarnos irreprensibles en la venida de Cristo. Y solamente esto lo podamos poder lograr viviendo bajo el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? La conciencia que Dios me ve. Y las personas que hacen cosas porque creen que nadie los está viendo y se llaman cristianas, ya perdieron el temor de Dios. Porque si tuvieran el temor de Dios, no hacen a escondidas lo que la conciencia de la presencia de Dios influye en nuestra alma. Si Dios me está viendo, aunque no me vea la gente, tengo que mantener esta conciencia. Y ese temor de Dios es refrigerio en nuestros huesos y medicina a todo nuestro cuerpo, dice Proverbios. Entonces, todo esto es tan importante de mantener en perspectiva ante la importancia de las profecías bíblicas. Y nos motiva esto, como usted bien lo aplica aquí en el documento, Pastor Aldo, sin que recordar. Los compañeros ponen ahí exactamente qué están en todas, ¿verdad? Dice el número de contacto, de enlace, más 1-469-781-1000, hablando de profecías bíblicas. La importancia de las profecías bíblicas que el Pastor Aldo pues nos ha enviado hoy y que lo está compartiendo totalmente gratis con todos aquellos. En descargas, ahí está el menú, en descargas, la primera dice profecías bíblicas, para que usted lo pueda tener. Y Pastor Aldo, continuando con este documento, habla usted acerca de la motivación a la pureza, ¿verdad? Entonces, entendiendo, ¿verdad?, la esperanza, el futuro, lo que nos aguarda, esto debe motivarnos entonces a vivir una vida como Dios quiere que la vivamos. Claro, recordemos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, los tres más grandes líderes que hubo en el Antiguo Testamento, independientemente de Moisés, que fue un líder, ¿verdad?, del pueblo, fue un profeta también Moisés, pero tanto Sansón como Salomón, como David, el hombre más fuerte de la historia, Sansón, el hombre más sabio de la historia, Salomón, el hombre que es considerado por Dios, el guerrero de Dios, el rey David. Estos tres hombres, a pesar de la capacidad que Dios le dio a Sansón, a Salomón y a David, los tres cayeron por una mujer. Entonces, aquí tenemos nosotros que considerar que si Dios nos deja, como dice 1 Corintios 10, las cosas que pasaron como nuestro ejemplo. Entonces Dios nos está dejando ver y meternos en las vidas que consideramos grandes hombres, que podían ellos con toda la grandeza que tuvieron por haberse confiado en lo que Dios les había dado, y el ministerio, y el carisma, y la empatía que Dios le dio con la gente,
todo lo podemos echar a perder con una sola locura. Y esto nos debe motivar a una vida de pureza sexual, una vida de pureza en la que tenemos que cuidar nuestra alma, cuidar nuestra relación con nuestra esposa, cuidar las películas que vemos, las conversaciones que oímos, cuidarnos cómo vemos a las mujeres. Todos estos detalles son importantísimos porque son como piedritas que se van amontonando y, como dice en el Antiguo Testamento, lo cubrieron canas y él no lo supo. O sea, sin que nos demos cuenta, lo que venimos viendo desde hace 2 o 3 meses, las revistas que venimos leyendo, la relación que tenemos con la secretaria, con alguna muchacha joven, sin que nos demos cuenta, tarde o temprano nos va a afectar, porque nos va a acabar debilitando las defensas espirituales que solamente pueden ser mantenidas como un escudo, ¿verdad?, ante los dardos del maligno a través de la pureza. Entonces, qué importante es también que la Biblia nos menciona claramente que tenemos que mantener un corazón puro, tenemos que mantenernos irreprensibles antes de la venida de Cristo, porque esta es la voluntad de Dios. Sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor, y si me invocan por Padre, consideren, ¿verdad?, vivan en el temor de Dios, porque en cualquier cosa y en cualquier detalle, en cualquier momento, en cualquier situación, recordemos, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Porque caen, porque llegamos a creer que estamos lo suficientemente firmes sin tener en cuenta a Dios y que podemos enfrentar la vida de las tentaciones sin la pureza. Excelente. Y dice aquí también el pastor Alducin, como digo, este documento usted lo puede tener. Y yo creo que es bueno que tengamos esto en perspectiva, porque definitivamente la palabra de Dios nos motiva, nos ayuda en todo esto, pastor Alducin, porque uno puede pensar, sí, pero qué terrible vivir tratar de vivir una vida moralmente correcta y espiritualmente correcta, ¿verdad? En un mundo que ataca por todo lado, ¿verdad? Que el mundo está jalando y jalando fuerte, lo está haciendo, ¿verdad? Y sobre todo con tanta corriente ideológica que pone como en relativismo todas las cosas, pero a través de la palabra. Yo creo que hay también la importancia de las profecías, ¿verdad? De cómo volver los ojos, que usted lo está diciendo, a la palabra de Dios, que eso nos ayuda, nos fortalece, nos llena de fe, nos hace pues cristianos fuertes, porque es el alimento nuestro. Yo creo que, como bien usted lo apunta, si vamos dejando de lado principios que nos ejercita la oración, ¿verdad?, el ayuno, la lectura de la palabra y tantas cosas, eso puede abrir puertas a que vengan los ataques y uno esté desprovisto, ¿verdad, pastor Alducin? Sí, efectivamente, tratemos menos nosotros de hacer y busquemos más estar cerca de Jesús. Porque hay cristianos, como tú acabas de mencionar, no, voy a tratar de ser bueno, voy a tratar de no pecar, voy a tratar de ser fiel a mi esposa. Mira, trata menos y acércate más a Jesús. Qué bueno. Porque ahí está el secreto. Es nuestra relación con Jesús diario, acerquémonos más a la palabra y de ahí vienen las fuerzas que vamos a tener para enfrentar las tentaciones. Entonces tratemos menos por nosotros mismos de hacer cosas en la voluntad y en la voluntad de la carne, ¿verdad?, que es completamente débil, y tratemos de buscar más al Señor. Eso es muy importante de considerar. La importancia del evangelismo, ¿verdad? Usted lo menciona también aquí en este documento, pues si sabemos lo que Dios espera de nosotros y los tiempos que estamos viviendo, pues lo importante es que hagamos nuestra parte de compartir el evangelio. Claro, ahora con toda esta situación que estamos viviendo, que ahora ya se amenazó que viene la moneda digital, que los bancos van a congelar los fondos de mucha gente en Estados Unidos, que la Secretaría de Hacienda o el IRS en Estados Unidos, que es la Secretaría de Hacienda en México, va a comenzar a imponer más. Bueno, todas estas cosas que llegan a nuestra vida para causarnos temor. Acordémonos de una cosa, el temor no solamente nos debilita el sistema inmune, ¿verdad?, todas las defensas físicas del cuerpo, sino que también nos debilita espiritualmente. De ahí la necesidad de estar más cerca de Jesús, porque mientras me agarro de Jesús en las mañanas y en la tarde y memorizo y pensando, orando día, tarde y noche, etcétera, etcétera, pues estas cosas me van a afectar menos. Entonces, esto es importante de considerar, porque tenemos como enlace, ¿verdad?, tenemos esta televisora maravillosa que don Jonás González fundó el siglo pasado, bueno, hace ya más de 35 años, que se ha convertido en un bastión de propagación del evangelio en el continente americano, iberoamericano, ¿verdad?, en Europa, en el mundo hispano, etcétera, etcétera. Y ahora, en este punto tan importante, es cuando más debemos orar por esta televisora.
porque es el punto en el que es atacada, ¿verdad? El diablo debilita a Jonás, que está como director, a su esposa, a los que están alrededor, que forman la mesa directiva. Tenemos que orar más que nunca por esta televisora y por los que forman esta televisora para que Dios les confirme la sabiduría y la dirección que necesitan tener para estos tiempos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 13, versículo 11, y conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pablo escribió esto hace 2000 años y él consideraba que en cualquier momento iba a morir. Entonces, él está diciendo, conociendo el tiempo que es hora de levantarnos del sueño, porque en toda la historia ha habido cristianos flojos, negligentes, apáticos, que no les importa más que ir el domingo a la iglesia, ni el diezmo siquiera o la ofrenda que tienen que dar. Y todo esto nos debe de mover a través de las profecías, que ya llegamos casi a la meta. Por eso dice Pablo, la noche está avanzada. Se acerca el día. Desechemos las horas de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en borracheras, lujurias, lascivias, envidias. Vistámonos del Señor Jesucristo y no proveamos para la carne. Entonces, qué importante es que ante las profecías bíblicas que nos muestran indudablemente y inequívocamente que ya llegamos a la meta, estamos a punto ya de que algo pase en el mundo cuando millones de personas desaparezcamos, porque vino Jesús a tomarnos para estar con Él para siempre. Prediquemos el Evangelio hoy más que nunca. Comparte en tu oficina, amigo, en tu bufete jurídico, en tu consultorio médico, en el hospital, al mesero, a la mesera, al que sube el elevador, a la muchacha que trabaja en tu casa, a tus obreros en el campo, a tus amistades. Hablemos, somos testigos. Para eso Dios nos dio la vida, para compartir el Evangelio. Usted menciona esto, Pastor Alducin, y ahora que mencionaba a don Jonás, los que tuvimos la oportunidad de conocer a don Jonás González, papá, que ya está en el cielo, tu papá, Jonás, definitivamente, creo que pudimos entender y conocer, y él inyectó en nosotros ese gen, ese deseo de poder evangelizar. Recuerdo cuando él decía, bueno, ese versículo que él quería escuchar cuando entrara en el cielo: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Que ojalá, Pastor Alducin, pudiéramos tener ese gen de fidelidad, de cómo él utilizó todo lo que Dios puso a su mano para poder llevar el mensaje del Evangelio las 24 horas del día. En un momento llegar a decir, yo ahora puedo llegar y acostarme tranquilo porque sé que aunque yo esté durmiendo, el mensaje sigue siendo proclamado las 24 horas. ¿Y qué decir ahora con Enlace Plus? Lo que Dios ha puesto tanto en el corazón de Jonás y de Melissa y de todo el equipo que verdad que está alrededor, pensando en ese avivar en medio de los tiempos que estamos viviendo. Aviva tu obra en medio de los tiempos, saber que el mensaje sigue siendo proclamado, Pastor Alducin. Creo que eso nos tiene que llamar y que podamos como hijos de Dios ser fieles a la vocación a la cual Dios nos ha puesto en este mundo, que es de hacerlo conocer el mensaje que Él nos ha dado, ¿verdad, Pastor Alducin? Claro, y ahora que lo mencionas, Roger, yo ya he comentado varias veces, ¿verdad?, que han habido dos personas que han influido más grandemente que cualquier otra persona en mi vida. Y ha sido el doctor Billy Graham el año pasado y don Jonás González, el fundador de esta televisora maravillosa. Porque recuerdo que cuando una vez ahí en Costa Rica, predicando en San José, en la iglesia del Zapote, hace muchos años, él me acompañaba, cada vez que iba a Costa Rica, don Jonás me acompañaba a las iglesias y me dijo, antes de levantarme a predicar esa tarde: Armando, te doy 2 de Timoteo 4:1, predica el Evangelio a cualquier hora, predica la palabra de Dios. Nunca dejes de dar el mensaje de salvación, porque es nuestro interés en esta televisora que el mundo conozca la persona de Jesucristo y a Dios. Y independientemente de toda la relación que yo tuve con él y como los consejos que me dio durante tanto tiempo, ¿verdad? Pues siempre hay personas, son ángeles enviados por Dios para motivarnos. Y si alguien me motivó al evangelismo fue él, precisamente, y el doctor Billy Graham. Y yo le doy gracias a Dios por esas vidas, ¿verdad? Y es maravilloso ver que podemos estar ya en un tiempo final de la historia, donde todos de alguna manera podamos continuar, los que hemos sido influir nosotros ahora en la nueva generación que viene. Si es que tarda Cristo 5 o 10 años más, no lo sabemos, pero tenemos que ser influenciables, tenemos que motivar a la gente para que sigan a Cristo. Una de las razones por las cuales muchos jóvenes abandonan a Cristo es porque dicen, es que me decepcionó la vida de mi padre,
íbamos a la iglesia, o en la relación el matrimonio de mis padres, y se decían cristianos. Me decepcionó este pastor, que ahorita están cayendo, ¿verdad? Como dominó muchos líderes espirituales. ¿Y cuál es la razón? Tienen los ojos puestos en los hombres. Entonces tenemos que entender eso, que aunque tengamos influencia en los hombres, finalmente nuestra posición es nuestra mirada en Cristo. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, pero tenemos nosotros que influenciar y tratar de dar un buen ejemplo de buena conducta, de obras, como Pablo motivó a Timoteo, para que nosotros podamos realmente, en el día de Cristo, no alejarnos de Él sin ninguna vergüenza. Usted habla de descansar en la soberanía de Dios, ¿verdad? Cómo las profecías que se han cumplido, nos muestran de un Dios real, y cómo al final, pues lo que nos corresponde es sencillamente descansar en Él. Dice, muy relacionado a lo que acabas de mencionar en Isaías 44, 7 al 8, vemos la soberanía de Dios en las profecías bíblicas. Esto es increíble, es uno de mis versículos favoritos, y dice así: Dios está desafiando al mundo entero con una pregunta. Así comienza el pasaje. ¿Y quién? Isaías 44, 7. ¿Y quién proclamará? O sea, ¿quién le va a dar a conocer el futuro? Además, ¿quién lo va a declarar? Y además lo va a poner en orden, está hablando de un orden cronológico, como hago yo desde que establecí la nación de Israel, o sea, el pueblo antiguo. ¿En qué otro libro, llámese Corán, el Popol Vuh, el Tripitaka de Buda, los libros hindúes, Krishna, Vishnu, Shiva, etcétera, etcétera, traigamos los libros sagrados, que se consideran sagrados religiosos, que nosotros querramos traer? No hay ningún libro, no existe en la literatura teológica y social, y como podamos clasificar la Biblia, que pueda darnos el orden desde el principio hasta el final, el alfa, el omega de lo que va a pasar en el mundo. La historia de Israel, la historia de las naciones, la historia de los hombres de Dios, la venida de Cristo. Nada más en la crucifixión se cumplieron más de 33 profecías en el momento que Cristo estaba colgado entre el cielo y la tierra. Y todo lo que está pasando ahorita, la unión de China, Corea del Norte, Irán, Arabia Saudita, en Ezequiel 38, la alianza, bueno, estaríamos aquí toda la mañana compartiendo la relevancia de los eventos que están sucediendo alrededor de esta profecía que nos hace Dios. Por lo cual Dios acaba diciendo en el versículo 8, no teman. Si sabemos que todo está en orden, ¿por qué nos asustamos de lo que está pasando? No nos sorprendamos, tiene que suceder porque está escrito, y si está escrito, tengamos paz, porque detrás de todo está alguien que en esa cruz dio su vida por todos nosotros. Oh, sí, es impresionante. Bueno, están entrando algunas preguntas, doctor. Pregunta aquí, ¿quiénes son los principales profetas en la Biblia y por qué Dios los escogió a ellos? ¿Su opinión? Bueno, la Biblia, el Antiguo Testamento está clasificado como los profetas mayores y los profetas menores, ¿verdad? Los mayores tenemos Ezequiel, Daniel, Zacarías, etcétera, etcétera. Los menores, Amós, Sofonías, etcétera, etcétera. Entonces no sé a qué se refiere. Los profetas mayores y los profetas menores. Los mayores son los que tienen más libros escritos, como Isaías, Ezequiel, Zacarías, Daniel, etcétera, etcétera. Y los menores como Oseas, Habacuc, Sofonías, que escribieron menos que los profetas mayores. Sí, pero tal vez está preguntando su opinión, ¿verdad? ¿Para cuál de los profetas cree usted que han sido los también más? en ese sentido, Pastor Aldo, sí, porque recuerdo, usted acaba de decir que Moisés también profeta, ¿verdad? Porque a través de la Torá profetizó muchas cosas, pero digamos cuando Pedro en el discurso allá después de que Jesús resucita, que dice que David también habló de sus tiempos por cuanto era profeta, habló de que iba, ¿verdad? Que no iba a dejar su cuerpo en la tumba, ni que su, ¿verdad? Abraham, como profeta. Abraham también, que dice que iba a ser profeta. O sea, algunos de estos otros personajes que también se les menciona en la palabra como profetas. Sí, o sea, yo no podría decir quién es el más grande, no, el que mejor dado, porque todas las profecías convergen en la misión de Cristo, la misión del Hijo de Dios, de la semilla de la mujer. Entonces no podría decir exactamente qué. Okay. Aquí hay una pregunta interesante, tal vez me cae un poquito a mí. Dice, ¿debemos como cristianos estar velando por el cumplimiento de las profecías bíblicas? ¿Cree usted que debemos estar velando por esto?
Claro, dice Efesios 6, ¿verdad? Orando en todo tiempo, con toda oración, por todos los santos, continuamente, por los gobernantes, 1 Timoteo capítulo 2, la armadura del cristiano es la oración también. Entonces, si ha habido algún tiempo en la historia, vuelvo a repetir, en la que la oración unida más que nada, individualmente no podemos apartarnos nunca del Señor ni de su palabra, pero si en algún tiempo la oración unida del pueblo de Dios puede actuar como podemos esperar que va a actuar por algún tiempo, es este. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor, como decía Habacuc, y aunque las vacas ya no den su leche, y aunque las gallinas no den sus huevos, y aunque esto no pase, nosotros seguiremos confiando en la palabra del Señor. Sí. Pero orar en todo tiempo, con toda súplica, sabiendo que esto es lo más importante, es la responsabilidad más grande que tenemos como cristianos, la oración. No, ese velar, estoy claro, pero creo que la pregunta va más orientada hacia si debemos, es que por ejemplo, debo estar yo como en la bueno, lo hablo que no es el caso mío, pues es que me cae en mi guante a mí, ¿verdad? Porque pero debo estar yo viendo en todas las noticias y que dice Irán y que si la Comunidad Europea y que si, o sea, velando siguiendo la pista para ver si esa profecía, ¿verdad? Porque yo sé que se van a cumplir, yo sé que lo que Dios ha prometido se va a cumplir, tengo paz en eso y digamos, yo no ando, si tengo una pregunta, yo llamo a don Armando y le pregunto, ¿verdad? Pero yo no soy el que estoy detrás de la noticia como para seguirla. Y creo que cada uno tiene como su área específica, ¿verdad? El área mía es otra. Y entonces yo le pregunto a los expertos y voy y le pregunto qué piensan ustedes de esto, ¿verdad? Pero debemos estar nosotros conversando de la profecía, específicamente de la Biblia, que esta es la profecía y esto es lo que está pasando. Creo que por ahí va orientada la pregunta. Sí, o sea, la palabra profética más segura, ¿verdad? Estar atentos a ella como una antorcha. Y desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia, y Abraham puso un altar a Jehová. Y vemos esta edificación, ¿verdad? Los reyes malos de Israel levantaron Baales, levantaron que ahorita el sinónimo de los Baales o de Moloch es el aborto, ¿verdad? Y los Baales es sustituir, porque la palabra Baal significa amo, dueño. Los dioses Baales han regresado esos dioses principados al siglo XXI a sustituirlos por otras cosas. Entonces, vemos nosotros que a través de la influencia de la oración, Dios pone a un rey, ¿verdad?, que ya acaba y derriba los altares. Y esta es la misión de la iglesia actualmente, derribar los altares de los dioses falsos, de los dioses paganos, de la falsa idolatría, para levantar únicamente al nombre de Jesucristo.